Se entiende por queratina un grupo de proteínas fibroesqueléticas de la familia de los filamentos intermedios. Se trata de una proteína con capacidad de endurecer el tejido en el que se acumula. A los tejidos cargados de queratina se les denomina queratinizados o cornificados. La queratina en grandes cantidades puede tomar un tejido extremadamente duro. Solo debemos de pensar en las garras de los grandes felinos o en los cuernos de un rinoceronte para darnos cuenta de su fortaleza. Por lo que sus funciones biológicas serían esqueléticas y de gran resistencia física, con funciones estructurales. Además, presenta características como durabilidad inherente en solventes orgánicos, buena resistencia terminal y baja densidad. Las queratinas se encuentran en varios tejidos, pero el más característico es, sin duda, la piel y sus anexos. En el ser humano se localizó grandes cantidades significativas de queratina en la epidermis, sobre todo en estratos superiores, y en anexos cutáneos cornificados, las uñas y los pelos. La queratina es una sustancia proteica muy rica en azufre. Contiene un peso molecular de entre 59.000 y 65.000 gramos sobre mol, debido a las grandes cantidades de péptidos que presenta, las cuales están formadas por 18 diversos tipos de aminoácidos, pero los principales son cisteína, histidina, metionina y triptófano, siendo la cisteína el aminoácido que más abunda dentro de la queratina. Existen dos tipos de queratina: la alfa-queratina, la cual es abundante en los seres humanos y en los mamíferos. Esta presenta cisteína en su estructura, con la cual es posible formar puentes disulfuros. La beta-queratina es la que está presente principalmente en aves y en reptiles. Esta no presenta en su estructura cisteína, por lo cual no es posible formar estos enlaces. Estas subunidades básicas están constituidas por una sola proteína, mayormente de morfología espiral. Serían las abundantes hélices alfa, y poseen cantidades muy grandes, especialmente de un aminoácido concreto, la cisteína. Pero recuerda que la cantidad final es variable en función del tipo de queratina. Hay 20 precursores de la queratina, denominados del 1 al 20. De ellos, los 8 primeros son queratinas básicas, y el resto son queratinas ácidas. De entre las básicas, la K1 y la K2 son típicas de la piel. De entre las ácidas, las más características de la piel son la K9 y la K10. La unión de estos 20 precursores nos dará lugar a los distintos tipos de queratina. Se han descrito al menos 30 tipos de queratinas diferentes en tejidos de animales. En el ser humano, todos estos tipos de queratina se pueden agrupar en dos conjuntos: las queratinas blandas, que constituyen la epidermis y el vello fino. Estas son más ricas en componentes hidrosolubles y más pobres en azufre. Y las queratinas duras, que forman parte de los pelos gruesos y de las uñas. Estas son más pobres en componentes hidrosolubles y más ricas en azufre. En resumen, la queratina se produce de la siguiente manera. Los monómeros de queratina se unen entre sí para formar dímeros. El dímero es el primer precursor de la gran molécula de queratina, en la que interactúan varias proteínas. La unión sucede entre una subunidad ácida que se unirá con una subunidad básica. De esta forma, la macromolécula acabará teniendo la misma proporción de subunidades básicas que de subunidades ácidas. Posteriormente, dos dímeros se unirán entre sí para formar tetrámeros. Los tetrámeros se entrelazan unos detrás de otros
dando lugar a los protofilamentos, continuando con la unión de protofilamentos entre ellos, en grupos de 4 para formar una protofibrilla. A partir de estas protofibrillas se formarán las grandes moléculas de queratina, uniéndose muchas subunidades y torsionándose, formando un trenzado. Para ello, se requiere de la presencia de filagrina, la cual actuará de puente entre los precursores de la queratina. Este proceso se asemeja a la formación de una cuerda, en la cual varios hilos se entrelazan entre sí para formar hebras, donde las hebras son enlazadas una vez más a manera de torsión para formar una estructura más compleja. Imagínate que ahora te encuentras en San Francisco, en el Golden Gate. El puente es sostenido por cuerdas compuestas de muchas hebras, las cuales presentan una alta tensión para sostener el peso de todos los automóviles. De la misma manera, este proceso ocurre con la queratina. Mientras más queratina se encuentre presente, más tensión hay. En nuestro caso, es la dureza que tiene el tejido. Ahora, profundicemos en la importancia del azufre en la queratina. El azufre solo se encuentra en la alfa-queratina. Ya se ha indicado su importancia con la relación a la dureza. Ahora analicemos las causas. El azufre se deriva de un componente entre las queratinas, un aminoácido denominado cisteína, y posee azufre en su molécula. Las cisteínas de distintas cadenas de queratina pueden unirse entre sí, así como las queratinas de otras proteínas, como las filagrinas mediante puentes disulfuro. Por esto, cuanto más rica en azufre sea una queratina, mayor cantidad de puentes disulfuro podrá establecer con moléculas vecinas, endureciendo la estructura. Esta es la razón, asimismo, de que compuestos encargados de reblandecer la queratina, como algunos exfoliantes o depilatorios químicos, basan su actuación en la degradación y eliminación de puentes disulfuro. Al eliminar estos puentes, las moléculas de queratina se separan, pierden cohesión y la proteína ve reducida considerablemente su dureza. Además, los puentes peptídicos que unen los aminoácidos quedan más expuestos, pudiendo ser degradados mediante otros compuestos químicos o sencillamente elevando el pH a niveles que los desestabilicen. Como se sabe, la queratina tiene muchas aplicaciones en el área estética, pero ahora les mencionaré una utilidad que se emplea en la industria biotecnológica. La industria avícola genera más de 5 millones de toneladas de plumas de pollo cada año, en todo el mundo, un material que hasta ahora no se podía aprovechar para otros usos. Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, ha estudiado en laboratorio las posibilidades de utilizar las plumas para fabricar materiales compuestos que se puedan aprovechar en la industria. Los investigadores pretenden aprovechar las propiedades de aislamiento térmico y acústico que ofrece la queratina, una proteína muy abundante en las plumas de pollo. Para ello, han desarrollado un sistema de separación de las impurezas que acompañan a la queratina y han buscado las condiciones óptimas para el proceso de fabricación del biomaterial, que consistirá en la mezcla de residuo animal con un plástico biodegradable, el ácido poliláctico. El nuevo componente se podría utilizar para desarrollar aplicaciones industriales, por ejemplo, en los sectores de automoción, la construcción y el empaquetado. La investigación se enmarca dentro del proyecto con plumas y puede dar salida a la gran cantidad de residuos que se generan diariamente en los mataderos de pollo. Espero que este video te haya informado sobre la queratina y sus aplicaciones.